Dios les bendiga a todos ustedes. Soy el pastor Miguel Antonio López, de la Iglesia Cristiana Iglecentro de las Asambleas de Dios en Acacías, departamento del Meta, en Colombia. De nuevo con ustedes para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Les comenté en el preámbulo de mi prédica el domingo pasado que es totalmente aceptable que por estos días nuestra expectativa, nuestra atención se centre en el caos que estamos viviendo a causa del coronavirus. Porque hoy todos nos encontramos amenazados de muerte. Colombia y el mundo están paralizados. Nuestras calles están desiertas. Nuestras familias aisladas, nuestras escuelas y templos cerrados, nuestra economía colapsada. Los muertos aumentan en número, los contagiados también. Una incertidumbre total nos tortura y nos llena de angustia y zozobra. Les decía que aún así no podemos perder de vista los acontecimientos bíblicos a conmemorar por estos días. Estamos en Semana Santa o Semana Mayor, semana que no podemos celebrar en los templos, como sí lo hacíamos en años anteriores. Pero por estos medios podemos estar comunicados y alimentar nuestra vida espiritual. Hoy les hablaré con el título La noche que fue entregada. Ese será nuestro título. La noche que fue entregada. Y de la misma manera que en mis mensajes anteriores, me voy a permitir leerles las notas que preparé para esta ocasión. Así que mis disculpas porque voy a estar muy ceñido a mis notas, porque se trata de leerlas. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, me permito leerles, versículo 27 y siguientes. Ahora está angustiada mi alma. ¿Y qué diría? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hasta aquí el texto bíblico. El domingo anterior, primer día de esta Semana Mayor, les hablé de la entrada triunfal del gran rey a Jerusalén. Miles de judíos de todas partes venían a Jerusalén para la gran fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. La ciudad estaba repleta de visitantes y en cumplimiento a la profecía, entró Jesús a Jerusalén montado en un asno, como un rey. El pueblo se regocijaba, tendían sus mantos, tendían hojas, ramas de árboles a su paso, y le aclamaban como el rey que viene en el nombre del Señor. Hoy haremos memoria del día jueves de esa última semana de Jesús, y fácilmente estamos familiarizados con los acontecimientos ocurridos ese día. Acontecimientos tales
como la última cena y ya en el transcurso de la noche, la oración agónica en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas, el arresto de Jesús, la negación de Pedro y los juicios, un juicio religioso, un juicio civil. Les comentaré entonces en breve, citando algunos de estos acontecimientos ocurridos aquella noche, la noche más horrible de la historia, la noche que Jesús fue entregado en mano de malhechores. El primer episodio que aparece y que es digno de mencionar, la última cena del Señor. Jesús se reúne con sus discípulos para la cena de la Pascua y es en esa cena donde es descubierto el traidor. Judas entonces se retira del grupo a partir de aquella hora. Y Jesús procede a instituir el recordatorio de su muerte, usando pan y vino como los símbolos de su cuerpo y de su sangre. Cantan un himno después de haber cenado y salen al huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, donde Jesús acostumbraba orar. El segundo asunto que podemos observar, recordar, es la apatía de los discípulos. 3 de los discípulos de mayor confianza del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, los que le habían visto glorificado en el monte de la transfiguración, se negaron a acompañar al Señor en esta oración. Era cerca de la medianoche. Estaban cansados y cargados de sueño. Pero Jesús trabajaba más que ellos. Y con todo, enfrentaba solo las fuerzas de las tinieblas que se desencadenaron sobre él. La lucha de Jesús aquella noche fue una lucha infernal. Lucas nos dice en el capítulo 22 de su Evangelio, palabras anteriores que el Señor expresó. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Su agonía fue tan terrible que los vasos capilares de las glándulas sudoríficas se estrangularon y su sudor salió mezclado con sangre. Sus discípulos le abandonaron a la hora de su arresto y de su muerte. Mateo nos dice en el capítulo 26, entonces los discípulos dejándole huyeron. Jesús había caído en mano de pecadores. Su final sería la muerte y tendría que enfrentarla solo. ¿Dónde estaban sus seguidores? ¿Dónde estaban sus amigos cercanos? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los que le admiraban tanto durante su ministerio y recibieron sus beneficios? No extrañemos que a quienes más servimos y a quienes más nos dedicamos sean los que nos dejan solos en la hora de la prueba. Otro asunto, un tercer asunto, la traición de Judas. Su íntimo amigo Judas, en el que él confiaba, fue quien le traicionó. La profecía decía, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Del Salmo 41. Judas fue amado por el Señor como Jesús amó a todos los demás discípulos. Él fue elegido y puesto en el ministerio por Jesús mismo, como lo hiciera con los otros 11. Pero Satanás entró en el corazón de Judas. Juan en el capítulo 13 nos dice, y después
del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El traidor, por mucho tiempo, pudo ocultar la maldad de su corazón, sin que los compañeros sospecharan o lo percibieran. Otra lección aquí. La traición puede venir de quienes menos esperamos o sospechamos. El traidor, con un beso, entregó a su señor, habiéndolo vendido por 30 miserables monedas de plata. Ese fue el precio que este enemigo le puso a la vida del Mesías. El precio de un esclavo. Qué descaro, qué cinismo. Pero eso es lo que es capaz de hacer un hombre cuando está poseído por el diablo. El diablo había entrado en él. Judas representa entonces a los que después de haber confesado, a los que después de haber fingido ser cristianos, cambian al Señor por el dinero y las cosas vanas de este mundo. Un cuarto asunto, otro evento, las negaciones de Pedro. Jesús le había anunciado claramente a Pedro el fracaso, y no solo a él, sino también a sus discípulos, porque él les había dicho, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro rehusó aceptar la advertencia de Jesús. Dijo, aunque todos te negaren, yo no. Y dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo no te negaré. Pero Jesús conocía más a Pedro que lo que Pedro se conocía a sí mismo. Esta noche antes que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Y es que Jesús nos conoce más que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La autosuficiencia es una trampa mortal para los creyentes. Observe que Pedro no le dio la importancia necesaria a la oración. Aunque antes él había recibido la revelación del Padre cuando declaró diciendo, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora lo negaba y maldecía y juraba que no le conocía. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lucas nos dice que con una mirada Jesús le habló a Pedro. En el capítulo 22, Lucas dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Con tanta tristeza lo miraría el Señor que Pedro se echó a llorar por lo que había hecho y por su arrepentimiento sincero alcanzó misericordia, a diferencia de Judas, que corrió y se ahorcó. Todos los que hayamos negado al Señor con nuestros hechos, necesitamos arrepentirnos sinceramente, tal vez hasta llorar amargamente para alcanzar misericordia. Un último punto, tal vez, los juicios de los jueces. Desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana, Jesús fue obligado
a comparecer delante de una serie de jueces que ordenaron torturarlo y finalmente le sentenciaron a la muerte. El juicio religioso, en primer lugar, ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Anás el suegro, Caifás el yerno. Ellos ejercían como sumos sacerdotes y reunieron el Sanedrín aquella noche, que era anormal e ilegal en ese entonces. El Sanedrín, un cuerpo de gobernantes compuesto por 70 ancianos, sacerdotes y escribas, y que eran presididos por el sumo sacerdote que ejercía en el momento. Este Sanedrín juzgó al Señor y ordenaron que fuera torturado por parte de los guardias del templo. Estos le vendaron sus ojos, le golpearon su rostro, le coronaron con espinas, le escupieron su rostro y se burlaron de él. Viene el juicio civil ante Pilato y Herodes. Aunque el Sanedrín había determinado la muerte de Jesús, no tenían poderes para ejecutar a alguien, darle muerte a alguien, sin la autorización de Roma. Los guardias llevaron a Jesús ante Pilato, que era el gobernador romano en Palestina. Pilato lo declaró inocente y para salir del lío en que estaba metido, lo envió a Herodes Antipas, que era el gobernador judío de Galilea, y lo envió allí porque Jesús era Galileo. Jesús no contestó el interrogatorio, él guardó silencio, de acuerdo a las Escrituras. Y después de escarnecerle, Herodes lo devolvió a Pilato, otra vez. Pilato ordenó azotarlo con el fin de calmar la hostilidad judía. Pero esto no fue suficiente y el pueblo pedía que fuera crucificado. Pilato entonces lo entregó al pueblo para que fuera crucificado. Ahora Jesús está camino al Gólgota, donde le espera la muerte. Mañana, si Dios nos concede, estaremos ampliando un poco más y hablando en torno a los sucesos del día viernes. Quiero concluir. Tantas personas presenciaron y participaron en la muerte de Jesús, pero todos los pecadores participamos igualmente en su muerte. Jesús no moría por su propio pecado, porque Él nunca pecó. Él fue santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Él moría por los pecados de la humanidad. Él moría por sus pecados y moría por mis pecados. Por eso la Biblia advierte que nadie puede ser salvo si no cree en la eficacia y la suficiencia del sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Tal vez alguien quiera ser dirigido en una oración para confesar que cree en Jesús como el Salvador y Señor de su vida. Si es así, digamos juntos: Señor Jesucristo, confieso con mi boca que creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien vino del cielo y murió en una cruz, dando su sangre, su vida, por los pecados de la humanidad.
Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona mis pecados, Jesús, y dame la vida eterna. Gracias, Jesús, por amarme, por perdonarme y por salvarme. Amén. Que mi Señor añada bendición más y más sobre sus vidas, les guarde, les prospere, les provea, como lo está haciendo hasta ahora, en medio de esta crisis tan terrible que jamás imaginamos, nunca lo esperamos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.